Buenos días, profesor. Necesito tu ayuda, por favor. Creo que tengo algunos problemas para aprender español. Buenos días, Sam. Bueno, todos tenemos problemas cuando decidimos aprender algo nuevo. Lo sé, pero quiero que me ayudes con esto. Por favor, ¿recuerdas que nos recomendaste leer libros en español? Sí, claro, porque la lectura es realmente importante para mejorar tu vocabulario. Bueno, he estado leyendo algunos libros en español, pero me aburro muy rápido, profesor. Y realmente quiero mejorar mi español. No sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Probablemente se deba a que estás cometiendo uno de los errores más comunes al aprender español. Y es, no eliges cosas que te interesan. Eso es muy común. Este es un error que muchos estudiantes de español cometen cuando empiezan a aprender español. E incluso cuando llegan al nivel avanzado, siguen cometiendo el mismo error, Sam. Y eso es utilizar materiales que no les interesan. Por ejemplo, materiales que están diseñados solo para escuelas de idiomas o para ser utilizados en el aula. Ya sabes a qué me refiero. Libros de textos o audio, con situaciones artificiales y escenificadas, lo cual puede resultar muy aburrido. El resultado de elegir este material es que acabas aburriéndote. No puedes motivarte, no puedes concentrarte también, y el estudio del idioma se convierte en una tarea ardua, como algo que debes hacer, una obligación. Y eso no es correcto. Tiene que ser un placer. Entonces, mi recomendación es simplemente leer, escuchar o mirar contenido que no haya sido creado específicamente para estudiantes de idiomas, como películas, libros, series, podcasts sobre cosas que realmente te interesan. Si estás interesado en Shrek, prueba solo con subtítulos y luego sin subtítulos. Si te encanta la jardinería, lee, escucha, consume contenidos relacionados con la jardinería. Si quieres aprender cosas raras sobre el mundo, escucha podcasts o mira videos en YouTube. Encuentra cosas que te interesen, donde estés aprendiendo algo más allá del idioma. No simplemente escuchar conversaciones montadas o charlas aburridas en las que en realidad no estás aprendiendo nada. Déjame decirte algo. La motivación es uno de los factores claves en el progreso de las personas. Y cuando más fácil sea mantenerte motivado, más fácil te resultará concentrarte y seguir avanzando. Si no me crees, al menos inténtalo. Verás que puedes aprender más con estas cosas. No, claro que le creo, profesor. Tienes mucha experiencia enseñando español. Y ese es un error común que cometemos mis socios y yo. Gracias. Cuéntame más, por favor. ¿Te refieres a errores más comunes al aprender español? Seguro. ¿Por qué no? Otro error común es juzgar su progreso comparándolo con el de otras personas.
Cada uno aprende a un ritmo diferente, utilizando diferentes técnicas y diferentes cosas funcionan para diferentes personas. Entonces, ¿qué gana realmente al dedicar tiempo a juzgar su progreso frente a la de otras personas? Absolutamente nada. A mí me pasó cuando estudiaba español hace muchos años. Era muy bueno en español. Siempre obtuve las calificaciones más altas en mis exámenes y proyectos. Pero luego conocí a una chica que sacó notas incluso más altas que yo y me sentí fatal. Ella era mejor que yo. Luego descubrí que había tomado clases privadas de español cuando era niño. Bueno, no lo había hecho. Entonces, era obvio que ella iba a ser mejor que yo en español. Lo entendí. Es completamente natural querer interactuar con otros alumnos y comprender cómo se compara su progreso con el de ellos. Pero cada uno aprende a su propio ritmo, utilizando las cosas que le funcionan. En serio, aprender español no es una competencia, y tratar de compararse con otros estudiantes es inútil. Entonces, deja de compararte con otras personas, por favor. No lo hagas. ¿Qué otra cosa? Ah, eliges la opción fácil y buscas atajos. Y esto es algo serio y cada vez es más común entre los estudiantes de español. Hoy en día, la gente piensa que hay un truco para todo. Hay un secreto. La gente siempre está buscando una solución rápida que signifique que no es necesario dedicar horas. ¿Y sabes qué es lo peor? La gente pasa horas buscando estos trucos. He visto muchos videos sobre aprender español mientras duermes. Un video de 7 horas. O simplemente escucha este podcast una hora todos los días y aprenderás español en un mes. Aprender un idioma lleva tiempo, amigo mío. Ha sido así desde que tengo uso de razón. Los recursos han cambiado, por supuesto. Ahora tenemos tecnología, pero aún así, aprender español lleva tiempo. No puedes tomar un atajo o un truco. Quiero decir, hay consejos que pueden ayudarte a mejorar tu español. Eso es cierto. O trucos para memorizar nuevas palabras. Pueden funcionar muy bien, pero tienes que hacerlos parte de tu proceso de aprendizaje. Esa es la cosa. Quizás en el futuro la gente invente una nueva tecnología para aprender español en un mes. Probablemente un chip, o no lo sé. Pero por ahora trabaja duro para mejorar tu español. Así que deja de buscar trucos o hacks para aprender español en un mes o mientras duermes, por favor. En su lugar, agregue estos consejos, trucos y trucos a su proceso de aprendizaje. Esa es la mejor manera. Y al igual que estos, hay muchos errores comunes que cometen los estudiantes al aprender español. Pero no tengo tiempo para decírtelo ahora. Podemos hacerlo en otro momento. Por supuesto, si te gusta la idea, por favor, dale me gusta al video y comenta. Muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.